Monte Oreb, casa de poder, donde el cielo se deja ver. Ven y únete a esta canción, que el fuego arda en tu corazón. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Merecedor de la alabanza y la gloria siempre. ¿Cuántos se sienten alegres en esta mañana? ¿Cuántos tienen hambre? El hermano Carballo nos decía: si tienen hambre, levante la mano y se le quita el hambre. Así que si tiene hambre, levante su mano en esta mañana. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, al capítulo, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 24 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y decían entre sí: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida les habló Jesús diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al percibir el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a orar en esta hora. Padre celestial, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote en esta hora, Señor, que seas tú limpiando el ambiente, la atmósfera. Padre, que tu presencia nos rodee en esta mañana. Padre, quita todo estorbo, todo plan del enemigo que quiera venir a estorbar en esta mañana. Padre, hácenos hacedores de tu palabra y pon un carbón encendido sobre mis labios para hablar de tu palabra en esta hora, Señor Jesucristo. Padre, en esta hora te pedimos que tú seas rompiendo cadenas y siempre liberándonos de toda opresión del enemigo. Y declaramos que hoy será un día de victoria y lleno de gozo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares dándole la gloria a Dios en esta mañana. Quiero hablar sobre el tema: ¿en dónde tienes puesta tu mirada? Podemos ver que a través de los tiempos el Señor nos ha ayudado a salir hacia adelante. Hemos visto ver la mano de Dios en maravillas, en prodigios, en misericordia sobre nuestras vidas. Pero muchas veces nos hemos preguntado en ocasiones, en momentos de aflicción, ¿en dónde está nuestro Dios? ¿En dónde está nuestro ayudador? ¿En dónde está nuestro socorro? Y es ahí donde tenemos problemas a la hora de creer ante Dios. Cuando Dios hace maravillas con nosotros, cuando a veces estamos en situaciones que sabemos que son imposibles para el hombre, tal vez tenemos que pagar algún dinero, tal vez tenemos alguna enfermedad, no sé, cualquier situación. En esa situación, en ese momento de soledad, es donde sentimos que Dios no está de nuestro lado. Sentimos que el Señor nos ha abandonado,
pero sin saber que el Señor está aún ahí a nuestro lado. Muchas veces creemos que estamos en oscuridad, y aunque parezca así, pero el Señor siempre está ahí a nuestro lado. Me gusta este pasaje y el Señor me lo ponía en la semana, porque muchas veces nosotros somos como Pedro. El Señor nos dice: ven, camina sobre el agua. El Señor nos saca de algo milagroso, nos da un milagro, pero muchas veces como Pedro observamos nuestro entorno, observamos todas las situaciones que nos rodean y perdemos nuestra mirada del Señor Jesucristo. Pedro sabía quién era Jesús. Pedro había visto a Jesús hacer milagros delante de él. Él lo había visto con sus propios ojos. Pero cuando el Señor le dice a ellos que se vayan, porque él se iba a quedar orando, ellos se van en la barca y la barca empieza a estar en medio de una tempestad. Empiezan a haber vientos, empieza al mar moverse, a embravecerse, y ellos empiezan a sentir miedo. Ellos empiezan a sentir que no hay salida de ese lugar, que por qué Jesús los había mandado a ellos primero y no se había ido con ellos. Pero de la nada aparece el Señor Jesucristo en el mar, y ellos estaban tan turbados en sus corazones, estaban con miedo en él, que cuando el Jesús aparece, ellos dicen: un fantasma. Ellos sabían que Jesús era capaz de hacer eso, pero su mente se había olvidado de todas las cosas, porque se habían rodeado de su entorno, se habían rodeado del temor, se habían rodeado de la inseguridad, y habían olvidado que estaba del lado de ellos un Señor Jesucristo que hacía las cosas imposibles posibles. Cuando ellos ven a Jesús, ellos dicen: un fantasma, gritando con miedo. Mas Jesús aparece y le dice: no temáis, yo soy. Muchas veces estamos en pruebas y el Señor viene apareciendo en nuestra aflicción, y nosotros decimos: no, Señor, pero tú no eres. ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué tú no me ayudas de esta forma? Muchas veces queremos las formas a nuestra manera, pero no queremos las formas a la manera de nuestro Dios. Muchas veces queremos que el Señor haga las cosas instantáneamente, y Él lo puede hacer, Él no tiene ningún problema, pero muchas veces el Señor quiere que tú pases por ese proceso para llegar a conocerlo a Él. Cuando Jesús aparece, dice Mateo 14:28, que Pedro le respondió y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Muchas veces estamos en problemas económicos, y tal vez usted va al banco y va y dice: ¿cuánto debo? Y le dicen: no debes nada. Y usted, aún con su duda, hace como Pedro: Señor, si eres tú. Cuando ya el Señor demostró que era Él, ya le había dicho: yo soy, no temáis. Él ya había dicho, y muchas veces dudamos de que si Dios hace las cosas posibles. Muchas veces Dios ya respondió tu problema, y tú, por tu temor, por tu duda, le dices: Señor, si eres tú. El Señor ya hizo tu milagro, y tú aún sigues dudando si el Señor lo hizo. Tal vez tienes una enfermedad y el Señor te había sanado, y empiezas a sentir el dolor y dices: ay, ¿será que me sané? ¿A dónde está tu fe? ¿A dónde está tu mirada? ¿En la gente, en lo que dice el doctor, o en lo que dice el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo pagó nuestras enfermedades en esa cruz. Y si el Señor te sanó, ¿por qué vas a dudar si te vuelve un dudor? El Señor no es quien para mentir ni para arrepentirse. Si Él lo hace es porque así ha sido.
El Señor solo quiere que tú tengas tu mirada puesta en Él, que no dudes de Él. ¿Por qué vamos a dudar de lo que pueda hacer el Señor Jesucristo? Pedro le pasó eso. Pedro había visto los milagros de Dios y lo ve caminando sobre el mar, y todavía escucha la voz del maestro que dice: no temáis, soy yo. Y aún Pedro en su corazón con cierta duda dice: si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. Señor es tan misericordioso con nosotros que aun cuando dudamos, Él sigue haciendo milagros con nosotros. El Señor le dice a Pedro: Pedro, ven, caminas hacia mí. Y la palabra es clara. Y aquí hay algo importante que hay que recalcar. Pedro, en ese momento nadie había caminado sobre las aguas. Nadie. Solo el Señor Jesucristo podía hacerlo. Y dice que Pedro le da: Señor, si eres tú, yo voy a caminar. Y el Señor Jesucristo solo le dice: ven, camina. No tienes que hacer nada más, solo camina. Y Pedro, mirando que era el Señor Jesucristo, caminó. Y dice que dio el primer paso, dio el segundo, dio el tercero, dio el cuarto. No sabemos cuántos pasos dio, pero dice la Biblia que Pedro, a ver el fuerte viento, tuvo miedo. El Señor estaba haciendo un milagro. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Nadie podía hacer eso. Pedro se le había quitado el miedo y se había lanzado. Pero él, al ver lo que lo rodeaba, su entorno, él al ver que el mar estaba embravecido, él empezó a ver y quitó su mirada del Señor Jesucristo. Pedro, mientras caminaba, iba viendo al Señor. Iba caminando. Pero en el momento que él quitó su mirada y vio los fuertes vientos, empezó a hundirse sobre el agua. A tal manera que Pedro le gritó: Señor, sálvame. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido Pedro? Que el Señor nos dice, le damos una condición a Dios: Señor, si eres tú, hazme hacer esto. Si eres tú, haz que esto se cumpla. Si eres tú, haz que esto. Y se empieza a cumplir. Pero de nuevo viene la voz del enemigo y te dice: no, eso no es de Dios. Vienen las personas y te dicen: no, eso no es así, eso no puede ser posible. Y por escuchar esas voces y dejar de ver a Jesucristo, te empiezas a hundir. Y te empiezas a hundir de nuevo. Y es ahí donde entra Jesús de nuevo en la historia. Jesús dice que le toma la mano a Pedro y lo salva. Pero Jesús le dice a Pedro: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor lo único que quiere es que nosotros no dudemos de su poder maravilloso. Yo no sé cuál ha sido tu problema, cuál ha sido tu situación. Yo no sé si tienes algo por lo que estás llorando constantemente, si te sientes oprimido. Y tal vez el Señor te está dando la mano y te quiere levantar, y tú le dices: Señor, si tú haces esto, yo me levanto. Y el Señor lo empieza a hacer. Pero como Pedro, olvidamos y dejamos de mirar al Señor Jesucristo y nos rodeamos de las voces negativas y nos empezamos a hundir de nuevo hasta que llega el Señor a sacarnos. Pero ¿de qué sirve de que el Señor nos saque si nosotros dudamos del poder del Señor? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nuestra incredulidad? ¿Por qué nuestra carne? ¿Por qué nuestra mente humana duda del poder de Dios? ¿Por qué dudamos si Él hace milagros cada día con nosotros?
Cada día que usted se levanta y respira es un milagro de Dios. Hay gente que ese día ya no respiró más. Hay gente que en esta mañana despertó y ya no respiró más. ¿Y por qué vamos a dejar que las situaciones del mundo nos rodeen y nos hagan dudar del poder de Dios? ¿Por qué vamos a dejar que el Señor Jesucristo, en cual tenemos nuestra mirada, se la apartemos solo porque alguien nos ha dicho algo? Nosotros debemos de estar confiados y plenamente que el Señor es el único que nos ayudará a salir de nuestro proceso. Y la Biblia habla muchos ejemplos de personas, de hombres que eran usados por Dios, que por situaciones tuvieron miedo como nosotros. Igualmente se encerraron y quitaron la mirada del Señor Jesucristo. La Biblia habla de un hombre llamado Elías, el cual era un profeta de Dios, que era usado de gran manera. La Biblia dice que Elías había hecho descender fuego del cielo, había abierto los cielos nuevamente después de haberlos cerrados, y al tiempo llega una carta a él y le dice: Elías, te vamos a matar. Elías había visto la mano de Dios. Sí, hizo descender fuego del cielo, hizo que lloviera sobre la tierra, y una carta le bastó para que Elías sintiera miedo en su corazón. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho milagros en tu vida? ¿Cuántas veces Dios no ha hecho cosas que tú creías que eran imposibles en tu vida? Y al instante llega una noticia y te golpea, y tú te olvidas, te quitas la mirada de ese Dios que te había dado la victoria antes. ¿Por qué olvidarnos? ¿Por qué quitar nuestra mirada del Dios al cual nos ha dado la vida en cada momento? Elías, cuando se sintió solo, cuando sintió esa amenaza por una mujer, él se fue, y llegando un ángel donde él le dijo: Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Pero dice que Elías se fue, y en vez de irse a hacer milagros de nuevo, se fue a esconder a una cueva. Y estando en esa cueva, el Señor llega donde Elías y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí? Y yo me imagino que Elías habla con el Señor y le dice: Señor, es que tengo miedo, tengo todas esas cosas, tengo tantos problemas, tengo tantas cosas, tengo tantas dificultades. Y yo me imagino que el Señor solo se pone a pensar y le dice: Elías, ¿tú hiciste descender fuego del cielo? ¿Hiciste que el agua descendiera del cielo cuando estaba cerrada? ¿Y tienes miedo ahora, de al cual Dios tú sirves y te cuida? ¿Por qué vamos a tener miedo de las situaciones que nos rodeen? ¿Por qué vamos a dejar que entre duda en nuestra cabeza en medio de una situación, si sabemos que ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y mañana? Es un Dios que no va a cambiar nunca, pero está en nosotros, está en nuestra mente humana desfallecer, enflaquecer y perder nuestra mirada de Dios. Pero el Señor dice que le dice a Elías: Elías, voy a demostrarte que estoy contigo. Y que pasó un terremoto, pasó algo fuerte, pasó tantas cosas, y dice la Biblia que en un silbido apacible Elías entendió que Dios estaba con él. Muchas veces nosotros queremos que Dios se mueva de manera sobrenatural en nuestras vidas, pero también tenemos que entender que primero nosotros
tenemos que estar con nuestro Dios en intimidad a solas. Yo no puedo llegar y decirle al Señor: Señor, haz un milagro, cúmpleme esto, cúmpleme aquello, si yo no tengo intimidad con el Señor Jesucristo. Yo no le puedo reclamar nada a Dios si yo no le hablo a Él cara a cara, si yo no le hablo a Él de día y de noche. ¿De qué me sirve si no tengo a quién recurrir en mi momento de aflicción? Elías entendió que en lo apacible, que en el silencio, en la intimidad, en lo secreto, es donde Dios aparece con nosotros. Y muchas veces nosotros estamos tan afanados con las cosas del mundo, estamos tan afanados con nuestros trabajos, que olvidamos y hacemos de lado lo más primordial para nosotros, que es la oración. ¿Por qué vamos a dejar de lado todo eso si sabemos que solo el Señor Jesucristo es el único que nos puede ayudar? ¿Por qué vamos a quitar todas las miradas de nuestro Dios y ponerlas en alguien, ponerlas en algo físico, en algo material, si eso no nos va a dar nada? ¿De qué me sirve a mí poner mi mirada en el dinero, poner mi mirada en esta casa, si la única mirada en la que yo puedo confiar que me va a rescatar es el Señor Jesucristo? Por eso el salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hay nadie más, no hay nadie más en este mundo que pueda hacer cosas por ti, por mí. La gente puede hacer 1000 cosas, pero la gente te va a fallar. La gente te va, en el momento que ya no te necesita, te va a despreciar. Pero el único que nunca se olvida de ti es el Señor Jesucristo, el cual dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Muchas veces nos afanamos por el que dirán de las personas, por el que dirán de que si hago esto, si hago aquello, y ponemos nuestra mirada la ponemos en hombres, las ponemos en personas, cuando nuestra mirada realmente tiene que estar en Dios. Muchas veces queremos encajar, queremos ser parte de esta sociedad, y mientras somos parte de eso, estamos apartando nuestra mirada del Señor. Y cuando viene la aflicción, recordamos que hay un Dios al cual podemos mirar. Hermano, no hace falta que tengamos que llegar al límite para volver a ver al Señor Jesucristo. No hace falta. Si uno tiene puesto la mirada en Dios, cuando viene un problema, uno sabe que Dios lo va a resolver, porque usted tiene puesta la mirada en Él. No importa la situación del mundo, no importa lo que esté pasando, el Señor Jesucristo la va a resolver. Él nunca ha perdido una batalla, ni la perderá. Pero nosotros somos tan incrédulos que nos olvidamos del Señor, y solo cuando lo necesitamos lo venimos a buscar. ¿Por qué quitar nuestra mirada del Señor Jesucristo si es el único que nos ha dado todo? La Biblia habla de Eliseo y su criado Giezi. Dicen que a Eliseo lo estaban buscando para matar, y dice que un ejército rodeó la casa de Eliseo donde estaba con Giezi. Y aquí hay dos cosas importantes: Eliseo y Giezi. ¿Por qué? Porque Eliseo tenía puesta su mirada en Jesucristo, pero Giezi tenía su mirada puesta en el hombre. ¿Por qué? Si usted lee la Biblia, la historia es muy bonita, pero resumiéndosela, la Biblia dice que vinieron a rodear a Eliseo, y mientras lo rodeaban,
Dice que Giezi sale y ve que está el ejército y se van de Eliseo y le dice: Eliseo, nos van a matar, no hay escapatoria. Pero Eliseo tranquilamente le dice: Giezi, no te preocupes. Y Giezi sentía miedo en su corazón. Estaba el ejército afuera, los estaba rodeando. Pero Eliseo le dice: Giezi, tranquilo. Y dice que Eliseo pone su mano sobre Giezi. Y cuando Giezi vuelve a salir, le dice a Eliseo: Eliseo, nos están rodeando, pero hay un grupo, millares de ángeles que están alrededor de nosotros para defendernos. Eliseo estaba convencido que el mismo Dios que a él servía lo iba a salvar. Pero Giezi no. Giezi tenía puesta su mirada en otras cosas. Aunque él había visto a Eliseo hacer milagros, él tenía su mirada puesta en otras cosas. Y Eliseo tuvo que orar por Giezi para que se abrieran sus ojos espirituales, para que volviera su mirada al Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros somos así como Giezi. Estamos rodeados de problemas, estamos rodeados de aflicciones. Tal vez estamos pasando una situación económica, estamos pasando una situación de enfermedad, no sé, cualquier cosa. Y abrimos nuestros ojos y solo vemos los problemas, solo vemos las situaciones. Y hasta que nosotros busquemos a Dios y lo miremos fielmente a Él y abramos nuestros ojos, veremos que alrededor se cumple la palabra de Jehová que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Ahí es donde se cumple su palabra. Cuando nosotros buscamos al Señor y volvemos a abrir nuestros ojos y ya vemos que las situaciones no pueden afectarnos a nosotros. Ya vemos que eso que nos ha golpeado ya no nos va a afectar, porque ahora tenemos nuestra mirada puesta en el Señor de los ejércitos. Y muchas veces van a pasar situaciones, muchas veces se van a dar problemas. Daniel era un hombre usado por Dios, y la Biblia dice que hicieron planes en contra de él y lo mandaron al foso de los leones. Pero lo que a mí me encanta de esta historia es que Daniel no tenía puesta su mirada en un rey, no tenía puesta su mirada en el hombre. Él no tenía puesta su mirada en que si le iban a hacer algo, si lo iban a matar o no. La Biblia dice que Daniel está en el foso de los leones. Era prácticamente imposible que viviera. Y al día siguiente el rey llega a buscar a Daniel y le dice: Daniel, tu Dios te ha salvado. Y se escucha la voz de Daniel diciendo: sí, señor rey, mi Dios al quien sirvo me ha salvado. Porque Daniel tenía puesta su mirada en el Señor Jesucristo. Él no veía lo que lo rodeaba. Él sabía que habían leones a su lado, pero él sabía que el ángel de Jehová estaba alrededor de él para defenderlo y librarlo de todo plan del enemigo. ¿De qué sirve poner nuestra mirada en los problemas si lo único que necesitamos es mirar a Dios y Él se va a encargar de cada uno de ellos? La Biblia habla de una historia de una mujer que tenía un flujo de sangre. Esta mujer tenía mucho tiempo con esta enfermedad. Los doctores le habían dicho que no había solución, que no había salida de esa enfermedad.
ella no se podía acercar hacia la gente, hacia el pueblo, porque en ese tiempo todavía era el tiempo de la ley, y las mujeres que estaban en su periodo eran impuras, por lo cual no se podían acercar a las personas. Ella tenía todo ese tiempo que estaba enferma sin acercarse a alguien, sin escuchar la voz de alguien. Pero cuando ella escucha por ahí que pasa el Mesías, que hay un Mesías, que hay un Señor Jesucristo que sanaba, que liberaba, que hacía milagros, ella puso su mirada en él. Y la Biblia dice que ella se abre camino, hace todo lo posible para llegar donde está el Maestro. Pero ella siempre tuvo su mirada en algo específico. Y es que ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Ella solo puso su mirada en eso. No puso su mirada en los que los médicos le habían dicho a ella, en lo que las personas le decían que ella no podía acercarse a esa zona. Ella no puso su mirada en eso. Ella solo puso su mirada en el Salvador, que podía hacer su milagro. Y la Biblia menciona que ella se escabullía entre la multitud porque era muy grande la que seguía al Señor Jesucristo. Y como pudo, se acostó y tocó el borde del manto del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que instantáneamente el flujo se detuvo. Y el Señor Jesucristo para y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos decían: Señor, hay mucha gente, te tocan por todos lados. Pero Él dice: alguien me ha tocado, porque de mí ha salido poder. Y le dice ella: Señor, he sido yo. Y le dice el Señor Jesucristo: mujer, tu fe hoy te ha salvado. Solo su mirada puesta en el Señor Jesucristo. Ella no le importaba lo que dijera la gente. Ella era rechazada por la sociedad. Los médicos le habían dicho que era incurable lo que ella tenía. Pero solo tocar el borde del manto del Maestro le iba a hacer sana. Ella puso su mirada en el Señor Jesucristo y nunca apartó su mirada. Y por poner su mirada en el Señor, fue sana. La Biblia también habla de otra historia, de un paralítico. Dice la palabra de Dios en Marcos 2, versículo 3. Marcos capítulo 2, versículo 3, dice la palabra: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esta historia a mí me conmueve mucho, porque podemos ver cómo cuando ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, no hay nada que nos pueda impedir llegar a recibir nuestro milagro. No hay nada que pueda impedirlo. Si usted está segura o seguro de que usted está mirando a Jesús y usted quiere recibir su milagro, no hay nada que pueda impedir que usted reciba su milagro. Mientras usted esté mirando siempre al Maestro, al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, no hay nada que lo pueda impedir. Ese hombre era paralítico, y cuando Jesús estaba en medio de una casa, la casa se había rodeado, estaba llena, no había por dónde entrar. Y este hombre andaba con unos amigos, y
con ellos su fe era inquebrantable de ellos. Ellos habían puesto su mirada en el Señor. Ellos sabían que con que el Señor estuviera al frente de ellos, algo iba a pasar con su amigo, algo iba a pasar con el paralítico. Y no había forma de entrar a esa casa. No había forma de cómo pasar a ver al maestro. Y entonces ellos dijeron, entonces bajemos por el techo. Y he aquí lo importante: no hay nada imposible para Dios, pero nosotros tenemos que hacer todo de nosotros para recibir lo que Dios nos va a dar. Muchas veces queremos que Dios nos dé un milagro, nos dé cosas, y estamos simplemente sentados en una banca. No llegamos y buscamos, no peleamos por nuestra bendición. No estamos peleando por lo que necesitamos. Solo simplemente queremos que Dios haga el milagro. Pero tenemos que hacer esfuerzos. Y hasta que ya no den nuestras fuerzas, van a empezar a actuar las fuerzas de Dios. Ellos no tenían salida, no tenían escapatoria, estaban rodeados. Y solo dijeron, abramos el techo. Sin saber qué iba a pasar, sin saber si el Señor los iba a sanar. Ellos no sabían, pero ellos tenían fe que si el Señor lo miraba, iba a ser sano. Y cuando abrieron el techo y bajaron, al ver el Señor a él, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y más adelante en ese texto, la Biblia dice que el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Le hizo el milagro que él quería. Pero él tuvo que pasar y tuvo que dar todo de él para poder ser respondido por el Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros estamos envueltos en situaciones, estamos envueltos en problemas, en cualquier cosa, en cualquier problema, cualquier cosa que sea. Y muchas veces tenemos la mirada en Dios y llegan dardos del enemigo y empezamos a dejar la mirada de nuestro Dios. Dejamos de mirarlo a Él, dejamos de orar, dejamos de cantar, dejamos de leer la Biblia y se empiezan a alejar nuestras miradas de Él, aún sabiendo los milagros que Él ha hecho con nosotros. Y yo no quiero que usted levante su mano, pero yo le voy a preguntar, ¿Dios ha hecho milagros con usted? Sí. Tal vez usted no podía tener hijos y ahora tiene hijos. Tal vez usted tenía un cáncer y ya no lo tiene. Tal vez usted tenía una deuda económica y ya no la tiene. Hay muchas cosas, problemas familiares, cualquier cosa y ya no los tenemos. Pero cuando tenemos ya la victoria, ya tenemos nuestro milagro, nuestra mente se desaparece de Dios y dejamos de ver a ese Dios que nos dio ese milagro. Y empezamos a ver las cosas del mundo y nos empezamos a rodear a tal punto donde nos envolvemos. Y cuando vuelve el problema, cuando vuelve la situación, nos acordamos de que teníamos un Dios. ¿Por qué esperar a que nuestra vida esté mal? ¿Por qué esperar a que nuestra vida esté deshecha? ¿Por qué esperar a que tengamos problemas para volver a ver a Dios a los ojos? ¿Por qué esperar? Mientras nosotros veamos a Dios cara a cara, en cada momento, en cada semana, en cada día, usted va a tener bendiciones. El enemigo se va a levantar, sí, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros.
Puede haber dificultad económica, sí, pero la palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Usted puede tener problemas de cualquier cosa, pero yo le aseguro que Dios es capaz de resolver cualquier problema. Y usted puede preguntarse y hacer dudarse cualquier cosa, pero yo le digo algo: la Biblia tiene las respuestas a cada una de sus dudas. En cada momento de aflicción de cada persona que estaba en la Biblia, hubo una salida por parte de Dios. Nunca Dios lo dejó desamparado a nadie, ni nos ha dejado desamparado hasta este momento, ni lo va a hacer, porque Él, mientras nosotros confiemos en Él y pongamos nuestra mirada en Él, Él nunca nos va a dejar abandonados. Él siempre va a responder a nuestro socorro. Y por eso el salmista en el Salmo 121 escribió: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Por qué dudar del poder de Dios? ¿Por qué apartar nuestra mirada de Dios si Él es un Dios verdadero y fiel? ¿Por qué poner nuestra mirada en la economía, en lo material, en las personas? ¿Para qué? Si eso todo se va a quedar aquí en este mundo. Lo único que nos va a ayudar en nuestro momento de aflicción es el Señor Jesucristo. Y aunque tengamos miedo y aunque el mar se haya embravecido y todo lo que sea, el Señor Jesucristo siempre va a aparecer y nos va a decir: no temáis, yo soy. No temáis, yo soy. El Señor Jesucristo siempre lo va a responder a nuestro llamado. Hoy se enciende el fuego en el altar, una iglesia lista para avanzar con visión, pasión y unidad. Monte Oreb se vuelve a levantar.